¿Qué pretende usted? ¿Hacer una parrilla más grande para poner más carne? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,44. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevo programa de Economía y Finanzas, últimos del 2014. Y ya estamos programando y diagramando los del 2015 que van a ser a partir del mes de marzo. Así que estamos contentos de estar combinando este año, de haber compartido estas emisiones con ustedes. Y bueno, como les digo, estamos viendo cómo hacemos un mejor 2015 para todos. Hoy, si tuviéramos que titular este programa, podríamos decir la Navidad de Cristina. ¿Por qué? Porque decimos esto porque las últimas medidas que se están tomando a nivel económico, estamos viendo la semana anterior, se estuvieron viendo temas importantes de lo que es la desgravación de impuestos a las ganancias de la segunda cuota del aguinaldo para algunos trabajadores, puntualmente los que cobren hasta 35.000 pesos brutos mensuales. Y por otro lado, la cancelación anticipada con un contado rabioso y en dólares del BODEN 2015. Temas que sin duda son para descomprimir el año. Ustedes sabrán por las noticias y lo hemos comentado en programas anteriores, que venía complejo este fin de año con el tema de la presión de los sindicatos, el mal humor social que hay por el tema que los empleados notan que sus salarios quedaron retrasados. Las últimas paritarias hicieron que quedaran retrasados los salarios respecto a la inflación. Hoy los salarios perdieron la carrera contra la inflación, van por detrás justamente. Y hay una incertidumbre de lo que pueda ocurrir, tanto a fin de año como para el resto del 2015. Entonces, todo este combo se estaba generando una tensión, nada que ver con años anteriores, ni la profecía autocumplida que parece que está teniendo el gobierno en este tiempo, de generar una zozobra en este sentido. Yo creo que no están dadas las condiciones para nada respecto a años anteriores, pero bueno, es un tema que preocupaba y consideramos que estas dos medidas que comentamos, del aguinaldo que no va a tributar ganancias y la cancelación anticipada del BODEN 2015, van en el sentido de descomprimir un poquito el fin de año. También vemos lo que decíamos, que los salarios siguen subiendo por escalera y la inflación y los impuestos por ascensor no los alcanzan, no hay forma que alcance esta disparidad, esta brecha que hay entre los dos, tanto entre los salarios y lo que es la inflación y los impuestos. Entonces, esta medida de descomprimir vía desgravación de impuestos a las ganancias, algún sector alivia de cara a fin de año. Nosotros, como siempre decimos, lo reiteramos en este programa, consideramos que es un impuesto al trabajo, que no correspondería, y especialmente en muchos sectores de la economía, los que más dinamizan la economía, en gravar a los salarios con impuestos a las ganancias. Consideramos que es un impuesto al trabajo, que habría que revisarlo y ver alternativas, que seguramente hay en el mundo. Hay alternativas para dinamizar ese sentido, que el impuesto no sea tan agresivo y que no afecte tanto el salario de los trabajadores argentinos. Con lo cual, presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, y arrancábamos con lo prometido, impuesto a las ganancias. El impuesto al trabajo, como nosotros le estamos diciendo desde Global Argentina, ese tiempo que venimos planteando este tema, y muchos economistas tienen esa postura. Y además, como decíamos, vemos que los salarios siguen subiendo por escalera y la inflación en los impuestos por ascensor. Es por un lado está la medida anunciada este miércoles pasado por la presidenta Cristina Kirchner. Será un alivio para muchos trabajadores que este año vieron recortado su poder adquisitivo por la inflación y la incidencia del tributo del impuesto a las ganancias. Sin embargo, consideramos que no modificará de forma sustancial el deterioro por el incremento de la tasa efectiva del impuesto. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero ahora te proponemos ver el video. Son 2 minutos con la presidenta anunciando esta medida y luego volvemos. Decirles también que hemos tomado la decisión de que todos los trabajadores cuyos ingresos no superen los 35.000 pesos
no van a pagar ganancias sobre el medio aguinaldo del mes de diciembre. Una aclaración sobre esto. Una aclaración sobre esto. ¿Por qué? Porque, bueno, creemos que esto va a incentivar el consumo, creemos que además hasta 35.000 pesos objetivamente sobre 1 millón, porque ustedes se acuerdan la cantidad de gente ocupada que dimos, ¿no? Bueno, pero en realidad pagan impuesto a las ganancias 1.053.667 trabajadores. Estamos en los niveles que hemos estado durante toda la década, entre el 10 y el 11% de trabajadores que tributan, obviamente, porque ha habido una mejora sustancial, más que sustancial, en los ingresos. El salario mínimo vital y móvil, los convenios colectivos de trabajo. Yo quiero que recuerden o me muestren un solo país en donde tengamos la paridad de poder adquisitivo, no estoy hablando de sueldos nominales, que tienen nuestros trabajadores. Por eso hemos tomado esta decisión que del 1.053.000 trabajadores que pagan ganancias abarca a casi 800.000. Para ser más exactos, no van a pagar sobre el aguinaldo del mes de diciembre 784.479 trabajadores, con lo cual creo... Bien, vemos una presidente vehemente, justamente con una batería de medidas que intentan, por un lado, morigerar un poquito el deterioro, el fuerte deterioro que tienen los salarios frente al impuesto y a la inflación, y también paliar un poco el enfriamiento de la economía. Obviamente serían más pesos que se destinan al mercado, al consumo, y eso por ahí podría dinamizar un poquito de acá a fin de año o al principio del 2015 la economía argentina. Si bien la medida reducirá la distorsión provocada por la falta del ajuste de los parámetros del cálculo del impuesto a las ganancias, en ese sentido va a significar un alivio para los trabajadores, pero lejos está de corregir el problema. O sea, por un lado se reconoce obviamente que es un alivio, todo el mundo lo estaba esperando, pero que solamente se modifique la parte del impuesto a las ganancias en el segundo medio aguinaldo del año es algo menor. Al realizar el anuncio, lo que acabamos de ver, la jefa de Estado aseguró que esa masa de dinero se volcará a la economía y al consumo, justamente lo que estamos diciendo, y puntualizó que beneficiará a 784.739 trabajadores del total de 1.053.000 que pagan ganancias. Además, también justamente se afirmó que Argentina es el país donde los trabajadores tienen mayores ingresos con los que menos pagan el impuesto a las ganancias. Eso es materia para revisar, porque hay que ver justamente cómo es la combinación y cómo es la comparación, por un lado por el tema no solamente del tipo de cambio, sino también de la calidad de vida y de los niveles de vida que tienen cada uno de los países. Pese a que justamente en el anuncio se rechazó que se registre una pérdida del poder adquisitivo, cuando dijo justamente, claramente los salarios siguen ganándole los precios en la Argentina, nosotros consideramos que es totalmente lo contrario, que los salarios están rezagados respecto a la inflación, pero nosotros amparamos incluso nuestras explicaciones en el último informe del Instituto Argentino del Análisis Fiscal, el IARAF, un instituto muy reconocido a nivel argentino y latinoamericano por los estudios que hace de la economía y de finanzas públicas, son especialistas en finanzas públicas, y marcan justamente que los salarios alcanzados por el impuesto a las ganancias en Argentina perderán este año entre el 9 y el 12% del poder de compra como consecuencia de la combinación del tributo y el avance de la inflación. Es una combinación que se está haciendo por la no actualización del tributo más el efecto inflacionario, va a tener entre el 9 y el 12% una caída del poder de compra de los salarios argentinos. En este informe, justamente el IARAF apuntaron a que la medida reducirá la distorsión provocada por la falta del ajuste de los parámetros del impuesto a las ganancias, pero en ese sentido justamente indican que significará un alivio para los trabajadores, pero lejos va a estar de corregir el problema, y en esto por supuesto coincidimos plenamente, porque lo vemos a diario, lo vemos en las consultas que nos hacen, lo vemos en la realidad del supermercado, en la realidad de la calle. Muchas veces hay que también tener un poquito de lo que se llama más sensibilidad social, o sea, sensibilidad acá, ¿no? Tener el termómetro de la economía, y qué mejor que visitar las empresas, asistir a
a los supermercados, hacer las compras uno mismo, ver la realidad, ver cómo está la calle, ver cómo está la economía y ver las necesidades que tiene y cómo los salarios de cada uno de los trabajadores que podemos conversar están rezagados y están complicados como para poder llegar, no solamente ese fin de mes, sino para cubrir las necesidades básicas de todos los días, de alimentación, de esparcimiento, indumentaria, todos los gastos que tiene una familia tipo en Argentina, que obviamente lejos de tener ningún tipo de lujos, es simplemente subsistir el día a día con estos salarios que han quedado rezagados respecto de la inflación. Seguimos, tema de impuestos a las ganancias, seguimos en este bloque porque te queremos explicar un poquito más cómo es el impacto real, cómo es en casos reales de trabajadores con 2 o más hijos, con un cónyuge, los casos típicos como para evaluar cómo es el efecto actualmente y cómo será el efecto luego de esta medida de desgravar el segundo aguinaldo del año 2014. Medida que, como anticipábamos, bueno, va a aliviar en algún sentido la economía de los trabajadores argentinos, pero obviamente está lejos de apuntar o de resolver el tema de fondo, que es la actualización de muchos parámetros del impuesto a las ganancias. Muchos hablan también de la posibilidad de hacer algún ajuste variable, ya que quede establecido. Por ejemplo, como la movilidad jubilatoria, que es una medida interesante, que ya quede justamente atado a algún indicador, que ciertos parámetros del impuesto a las ganancias ya quede atado, que sea tantos sueldos mínimos vital y móvil, el tal porcentaje respecto de tal otro indicador, que cuando evolucione ese, automáticamente el impuesto a las ganancias quede actualizado y no tenga los desfasajes que hoy está teniendo. Estos desfasajes generan muchísimos problemas en las empresas, muchos problemas en los balances incluso. En los balances hay un tema también que no se puede contabilizar el ajuste por inflación, entonces queda muy retrasada, incluso desdibujados algunos números en los estados contables porque justamente no se está reconociendo este efecto. Y obviamente a nivel de salarios es dinero, es menor poder de compra que tienen los salarios porque hay desde distintos indicadores que tiene, parámetros que tiene el impuesto como para poder liquidarse, eso le quita pesos al salario y obviamente quita poder de compra al asalariado frente a las necesidades que tenga que comprar. Esta conclusión que arribábamos en el bloque anterior, que era interesante la quita pero que no era suficiente, surge casi intuitivamente, porque teniendo en cuenta que los mínimos, deducciones y tramos de escala que debería haber ajustado un 32% en consonancia justamente con los ajustes salariales nominales, la segunda cuota del sueldo anual complementario representa solo el 3,85% de los ingresos imponibles anuales de los trabajadores. Eso para que tengan en cuenta, el efecto que tiene es solamente el 3,85% del total de ingresos de los trabajadores. O sea, es algo agotado, se descomprime, pero es un 3,85%. Es muy poco respecto de lo que se esperaba o respecto de lo que sería la necesidad de ajustar en serio el impuesto de aquí en adelante. Así, aquellos trabajadores casados con 2 hijos y un cónyuge sin ingresos que en el justamente el cónyuge sin ingresos, ¿no?, que en el 2013 recibían un sueldo bruto de 16.000 pesos, ahora, por ejemplo, uno de 21.120, sufrieron un incremento en la tasa efectiva del 158% y si se tiene en cuenta justamente la desgravación del salario del aguinaldo anunciada en estos días. Pero también la falta de actualización del tributo está afectando negativamente en esto. Sin embargo, si se hubiera desgravado el medio aguinaldo, el alza hubiera llegado al 205,37%. Estos son números importantes como para tener las brechas, ¿no? 158 contra 205%, o sea, si no se hubiera desgravado el impuesto que acaban de denunciar. En tanto, tras el alivio que brinda la medida, como estamos diciendo, con un sueldo bruto de 26.400 pesos, el incremento de la tasa efectiva para el empleado alcanzará en 2014 el 67,37% y no el 89,38% que hubiera tenido si no tenía la medida, mientras que uno que percibe 33.000 pesos, el aumento de la tasa sería inferior, en torno del 24,19%, frente al 33,7% que se calculaba antes de la decisión presidencial. Fíjense las brechas, ¿no? Antes un salario de 33.000, por ejemplo, ahora va a tener el impacto será del 24,19 y antes era el 33,17. Entonces, la mejora es justamente entre el 24 y el 33, no es algo muy sustancial. Y en efecto, del total de
de los ingresos del todo el año de un trabajador es el 3,85% de mejora, cosa que es algo exiguo, algo menor, pero bueno, todo lo que sea para mejorar el salario y que de a poquito se vaya equiparando la inflación y con ese dinero poder pagar los impuestos y todos los consumos que una familia tipo tiene, será por supuesto siempre bienvenido. Los valores obtenidos permiten observar, justamente indican el informe del IARAP, seguimos, ¿no?, que en el caso de desgravar la segunda cuota del aguinaldo, los porcentajes de incremento de la alícuota efectiva del impuesto a las ganancias se reducen, pero aún se mantienen niveles significativos, principalmente en los dos primeros niveles de ingresos considerados. O sea, estamos diciendo, del 24, ahora quedó el 24 y el 33. Bueno, pues ya 24 ya es elevado para que sea un impuesto. Es un impuesto al trabajo. Sobre los ingresos que está teniendo una persona, se le saca el 24% en este caso, o en el caso anterior, habíamos dicho que en el caso anual también tenía porcentajes elevados. Es dinero que se saca de los ingresos del trabajador para destinarlo al impuesto a las ganancias, que obviamente tiene su destino. Tampoco renegamos de eso, porque coincidimos también con algún análisis que se ha hecho en estos días, que el destino de los impuestos justamente es para la obra pública, para mejorar los servicios, para administrar el Estado, para seguridad, para educación, para salud. Eso no tengamos ninguna duda. El tema es quién lo paga, quién es el que paga. Si siempre es el trabajador, si siempre es el asalariado, si siempre es el que menos tiene, o se evalúa hacer un mix de evaluar, de incluso evaluar por qué algunos sectores no pagan. Muchos sectores de la economía argentina no pagan impuestos, están exentos. Algunas exenciones se han dado en su momento, por ejemplo las cooperativas, tienen una exención de un tiempo como para arrancar, una cooperativa de trabajo, por ejemplo, pero con el tiempo, cuando ya esta necesidad social, esta ayuda social que se le da para que esta actividad evolucione y crezca en el tiempo, si uno ve que ya despegó, ya arrancó, ya está inserta en la economía y factura en forma considerable y tiene rentabilidad, habría que evaluar también el tema de las retenciones y el tema de los ajustes, el tema de los impuestos que se afectan a cada uno de los sectores: cooperativas, empresas, industrias, trabajadores, sectores. Después también el sector financiero, por ejemplo, no está grabado en muchos de los casos. Entonces habría que ver, y esto tiene que ver con una reforma tributaria integral, siempre también se habla en ese sentido, una reforma a fondo tributaria, no solamente para ver de evaluar a qué sectores está tributando, sino también combinarlo en algún sentido con el tema de coparticipación. Entonces ver cómo se recauda y a quién, y después ver el destino de ese fondo. Es decir, bueno, seguimos con este esquema centralizando tanto poder como economía a nivel nacional, a nivel Poder Ejecutivo Nacional, o descentralizamos y damos más coparticipación tanto a los municipios, pero también a las provincias y municipios. Son los tres niveles de gobierno: nación, provincia y municipios. Hay que ver, hoy está muy centralizado a nivel nacional y se descomprime mediante un goteo bastante pobre para nuestro entender. Se coparticipan ciertos impuestos. Eso es una ley de coparticipación que obviamente tiene que estar de acuerdo todas las provincias. Hay todo un tema complejo. No decimos que sea algo sencillo de evaluar, pero sí necesario. A futuro tiene que haber una reforma impositiva seria y una evaluación de la coparticipación y descentralización de poder y de recursos para las provincias y para los municipios. Bien, cuarto bloque, lo anunciado, justamente la cancelación anticipada y un contado rabioso y en dólares del BODEN 2015. Esto fue anunciado recientemente por el Ministerio de Economía, justamente por Axel Kicillof, directamente del Ministerio de Economía, pero te proponemos, miremos el video y luego retomamos. El objetivo de la medida que vamos a anunciar es cortar toda especulación, seguir con nuestro camino de desendeudamiento, dar completa certidumbre a los inversores que tienen bonos argentinos, el BODEN 15, y entonces lo que vamos a anunciar hoy es que vamos a llevar adelante un pago anticipado y voluntario del BODEN 15 que va a ocurrir el día entre el 10 y el 12, o sea que básicamente para que lo entienda todo el mundo, aquel que tiene estos bonos que vencen el año que viene por 6.700 millones, pero aquellos que tengan estos bonos en su mano pueden venir entre el 10 y el 12 de diciembre y el Estado argentino va a comprar esos bonos a un precio similar al precio actual de mercado de esos mismos bonos. O sea que la operación central que estoy anunciando es esa, la recompra
el pago anticipado voluntario por parte del gobierno argentino para cortar de cuajo todas las maniobras especulativas, el uso propagandístico, electoral que esto pueden tener. Son bonos que vencen en octubre de 2015, para mostrar claramente que tenemos capacidad y voluntad de pago. Entonces todas estas ideas de que puede haber problemas con el pago no existen, a punto tal que ya hoy, el 10 y el 12, vienen, traen el bono y Argentina les paga. ¿Cuánto les paga? El precio de mercado de ese bono aproximadamente, que es un precio fijo de $97 cada $100 del bono valor nominal. Es decir, que vienen y Argentina afronta completamente ese pago con sus propios recursos, que efectivamente los tiene. Esa forma de actuar a la Argentina le va a traer también, en el marco del desendeudamiento, un ahorro. ¿Por qué? Porque aquel que quiere esperar al vencimiento, que también va a poder cobrar, pero si espera el vencimiento va a cobrar los intereses el año que viene y también el capital. Eso totaliza $107. Quiere decir que cada 100, si Argentina paga el año que viene, paga 107. Si Argentina paga hoy y la gente viene con los bonos para evitarse toda incertidumbre, alguien que ha pensado que le es conveniente, viene y recibe $97. Cada 100, cada 107 pagamos 97, ahorraríamos $10 por cada 100 de Boden 15, pero esto es efectivamente voluntario, es algo que el mercado está haciendo, o que la especulación está haciendo, porque es un bono que tiene un rendimiento muy alto, porque se está pagando poco, por esta idea de que va a haber problemas con el pago el año que viene. De nuevo, cortar de cuajo todo movimiento especulativo sobre el Boden 15, sobre los vencimientos del año que viene. Argentina paga, puede pagar, tiene los recursos, lo va a hacer ahora, por anticipado, siempre y cuando el bonista quiera concurrir y cobrar. Quiero dejar en claro que como esto es para despejar la incertidumbre, las dudas, seguramente van a tratar de ver si es un éxito o un fracaso. Entonces lo quiero dejar en claro ahora. Si no viene, si los tenedores de bonos no vienen y no se acogen a este pago voluntario, si no se acogen, la verdad que lo que están demostrando es que ese movimiento en el mercado es puramente especulativo y propagandístico. Y sí, bueno, ahí veíamos al ministro anunciando la medida. Era una de las mayores preocupaciones del Ministerio de Economía para el próximo año. El vencimiento del Boden 2015 justamente iba a ser en octubre del 2015, y la cuestión no era menor, porque son $6.800 millones el vencimiento, lo que tenían que pagar, es decir, justamente la cuarta parte de las reservas que hoy tiene el Banco Central. Es un monto elevado. En parte nos hace recordar en su momento cuando Néstor Kirchner pagó en forma anticipada y el 100%, canceló el 100% de las acreencias de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Son medidas de impacto, sobreactuadas en algún sentido, porque por ahí no tenían mucha necesidad de hacer semejante adelanto, porque es la de siempre. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. ¿Por qué algo que me tienen que pagar en octubre de 2015 me lo pagan ahora de anticipado y de forma espasmódica, sin preaviso? No era algo que ni el mercado ni los economistas preveían que iba a ocurrir antes de fin de año, antes del 2015. Entonces, por eso también tiene que ver con lo que hablamos en el primer bloque de la Navidad de Cristina. Decíamos esto justamente. El gobierno seguramente está tratando de pasar un fin de año lo más tranquilo posible, entonces está oxigenando un poquito de pesos para los salarios y está viendo cómo los inversores, cómo juegan estos Boden 2015, cómo saca de discusión si la Argentina sigue o no de default, si va a tener los dólares para pagarlo o no. Entonces en este sentido estas medidas sirven como para paliar un poquito, para decir, bueno, es una demostración de la solvencia que tiene Argentina en este momento, pero justamente solvencia, pero este pago anticipado es la cuarta parte de las reservas que hoy tiene Argentina, unas reservas muy caídas, muy bajas respecto de otros países, respecto de Argentina misma en años anteriores y respecto de las relaciones que tienen que tener técnicas las reservas respecto de otras variables de la economía argentina. Justamente el ofrecimiento es un ofrecimiento, obviamente oficial, no es voluntario, se basa en la venta voluntaria por parte de los bonistas a precios de mercado. Es un precio de mercado que están poniendo, y esta invitación oficial de vender los títulos a cambio de billetes de dólares constantes y sonantes
se pueden dar dos escenarios, se visualizan dos escenarios. Que haya un amplio interés, por un lado, por parte de los bonistas, puede ocurrir, que sea muy interesante, que los bonistas lo tomen muy bien, y en ese caso la política del gobierno en materia de deuda saldría favorecida, obviamente, porque sería un fuerte desendeudamiento anticipado, una buena señal para el mercado, y bueno, Argentina saldría favorecida. La otra opción es que la propuesta no despierta entusiasmo, que la gente diga, no, yo tengo el poder en 2015, lo espero, lo aguanto, y ante esta eventualidad justamente el ministro Kicillof abrió un paraguas, ya alertado que podría ocurrir esto, que no tenga mucho entusiasmo, como han tenido muchas medidas que han tenido anteriormente, abrió el paraguas de antemano y propuso que el canje voluntario por otro bono. Una alternativa es decir, bueno, no se agarren los dólares, si no quieren cobrarlo anticipadamente, se los canjeamos por otro bono con un vencimiento más largo, que es el Bonar 2024. Eso es patear la pelota justamente, es decir, bueno, dame el Bonar 2015, yo te los repago con estos otros, es cambio de papeles, pero para el 2024. A modo de justificación, justamente por si las cosas no salían adecuadamente o bien, hasta llegaron a decir que sería una buena señal, como diciendo, bueno, si la gente no agarra los dólares y me toma un bono del 2024, es porque confía en Argentina y confía a futuro. Hay veces que por ahí el tema financiero se maneja más por, no solamente, sí por mucha percepción y por mucha confianza, siempre lo decimos, pero también el interés económico, la tasa que tienen. Estos bonos van a tener una tasa del 11%, muy elevada. Vemos que en Latinoamérica, países, Chile, Brasil, Uruguay recientemente, están tomando deuda, ofreciendo deuda, incluso a un dígito, no están tomando deuda a un dígito, no al 11%, el 11% es un número muy elevado a nivel mundial, pero bueno, justamente en ese sentido, este Bonar 24 saldría con esta tasa y tendría un adicional de 3.000 millones extra, o sea, aprovechan el cambio, aprovechan la movida y emiten 3.000 millones más de deuda como para tener un plafón un poquito más interesante para adelante. ¿Qué es esto del Bodén 2015? También queríamos comentarles cómo venía, por qué hay tanto interés por el Bodén 2015. Se trata de un bono emitido durante el canje del 2005, esto viene del 2005, bajo las condiciones de la ley argentina, con vencimiento de capital justamente en el octubre próximo, en el octubre del año 2015, perdón. Al regirse por la legislación local, los pagos de interés y de capital se efectúan justamente, no corren peligro de embargo, entonces también tiene algún interés por ese lado. Y esto lo diferencia con otros bonos bajo normas norteamericanas, por ejemplo el Global 2017. Esas son pequeñas diferencias que tiene el 2015 respecto al 2017 u otros bonos. La tasa también es interesante. Los tenedores de estos títulos, si están pendientes, están obviamente pendientes de lo que va a suceder con el juicio de los fondos buitres que mantiene en Argentina con el tribunal y con justamente el juez Tomás Greza. Paga intereses de forma semestral y todo el capital al final. Este 2015 estuvo pagando semestralmente los intereses y todo el capital va a ser al final, era en octubre de 2015, pero bueno, lo van a anticipar el pago ahora. Su principal atractivo, justamente a medida que se acerca el vencimiento, es que permite a través de la tenencia hacerse de divisas en forma periódica y sustancialmente menor respecto del blue. También hay diferencias respecto al blue, entonces también es casi como tener dólares en la mano, y de hecho estamos viendo que les van a pagar a los tenedores dólares constantes y sonantes en forma anticipada, como para que resuelvan el tema de deuda y en parte se desendeude la Argentina en este sentido. Nosotros quisimos traerle estos números, son muchos números fríos, duros de la economía argentina, muchos porcentajes. Hay un tema también de riesgo país que ustedes están viendo en las placas que estamos viendo detrás nuestro. El riesgo país es importante para el tema de Argentina, hay que ver, fíjense la evolución, la diferencia que tenemos respecto de otros países, son notorias las diferencias que tenemos respecto de otros países. Eso implica mucho gasto en interés. La tasa de interés tiene mucho que ver con el riesgo país y cómo se coloca la deuda en el mundo. Así que también es muy importante monitorearlo de cerca a este indicador. Nosotros hasta aquí llegamos, nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar y un saludo. ¿Qué pretende usted?
¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Sí, pretende más con las tarjetas de crédito y el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,44. Banco Provincia. De tu lado, Buenos Aires activa como nunca.